Buenas noches, mi nombre es Azucena Miranda García, soy estudiante de la Universidad Bolivariana del Ecuador. El día de hoy les voy a presentar la tarea final de la materia didáctica de escuela multigrados. Como les había indicado, el tema es microplanificación simultánea para escuelas multigrados, de segundo, de tercero y cuarto, de nivel elemental. Aquí como vemos a la planificación. La escuela se llama Provincia Manabí, el área Lengua y Literatura, el docente Carlos Roberto Unamante Cabrera. Es el docente de la materia de la escuela multigrado. El nivel elemental, tenemos 30 estudiantes, el año lectivo es 2025. El eje temático es reconocer y valorar a uno mismo y a las personas a través de la literatura. Criterio de evaluación. Comprende contenidos implícitos y explícitos. Emite criterios y opiniones, juicios y valores, literarios y no literarios, mediante el uso de diferentes estrategias para construir significados. El objetivo. El objetivo de esta planificación es desarrollar la comprensión oral y lectora de los estudiantes mediante narración, análisis de cuento, utilizando herramientas visuales y físicas, con el propósito de mejorar la capacidad de observar, expresión oral y mantener el tema del diálogo en el contexto familiar y escolar. El tema, aprendiendo valores a través del cuento Pinocho. Recalcamos la importancia de ser honestos, aceptarnos y respetarnos a nosotros mismos. El grado básica tenemos a segundo, tercero y cuarto del nivel elemental. La destreza de criterio de desempeño, comprender los contenidos implícitos del texto basado en inferencias, espacios temporales y referenciales a causa y efecto. Indicador de logro. Para segundo tenemos que construye los significados de un texto a partir de una base relacionada con las semejanzas, diferencias y atributos. Para tercero, tenemos que comprender los contenidos específicos basándose en los textos temporales relacionados a la causa y efecto, y amplia la comprensión mediante un texto mediante. Y la última, para cuarto, que construye, como son los más grandes, el indicador de logro es que construye criterios y opiniones donde emite el juicio, contenido de un texto, donde distingue la realidad con la ficción, nos da opiniones y desarrolla estrategias cognitivas. Para textos, establecimiento del propósito de la literatura. Tenemos aquí los recursos. Para ambos grados tenemos los textos, imágenes, hojas, lápices de colores, marcadores, cartulina, pizarra y rompecabezas del cuento Pinocho. Tenemos el tiempo. Tenemos 10 minutos para la actividad de inicio, que es una actividad de activación cognitiva, donde vamos a utilizar el método ERCA: experiencia, aprendizaje, conceptualización y reflexión. A ver, perdón, experiencia, reflexión, conceptualización y aprendizaje. Ese significa ERCA. Ese es el método que vamos a usar. En la experiencia, en los 10 minutos de la actividad de inicio, tenemos recordar el cuento de Pinocho. Luego vamos a hacer unas preguntas explorativas para activar conocimientos, donde le vamos a hacer a los estudiantes estas preguntas. ¿De qué creen que se tratará el cuento Pinocho? ¿Han escuchado historias similares antes? Escuchar y visualizar a través de imágenes el cuento animado de Pinocho y compartir todas las ideas que crean sobre el cuento. En reflexión tenemos para segundo grado mostrar una serie de imágenes del cuento. También tenemos desorden, invitar a los estudiantes a organizar las imágenes
animar a conectar las imágenes. Cómo se siente el personaje al inicio y al final. En cambio, para tercero, tenemos animar a contestar las siguientes preguntas. ¿Qué significa Pinocho? ¿Qué te ha enseñado la historia de Pinocho? Y para los más grandes, la reflexión sería animar a contestar las preguntas siguientes. ¿Qué significa para ti Pinocho? ¿Qué te ha enseñado la historia del cuento Pinocho? En los siguientes 20 minutos vamos a hacer un aprendizaje autónomo. Conceptualización. Para segundo, vamos a aplicar los elementos básicos del personaje. La escena, el inicio, la construcción del cuento. Vamos a ver el final, el desarrollo. Vamos a identificar estos elementos del cuento. Para tercero, en cambio, vamos a explicar estos mismos elementos, pero los vamos a explicar de manera más minuciosa. Los personajes, el escenario, el inicio, el desarrollo y el final del cuento. Y vamos a introducir, escuchando los términos, estos términos como aceptación y autonomía. En cambio, para cuarto, en la conceptualización es un aprendizaje autónomo. Vamos a aplicar los elementos básicos del cuento, como son el escenario, el inicio, más detallado, más minucioso, más extenso, porque son niños más grandes. Y vamos a indicar los siguientes elementos que vamos a escuchar. Introducir esos términos: diversidad, aceptación, autoestima. Esto vamos a explicar estos términos. Los siguientes 20 minutos es el aprendizaje autónomo, donde para segundo vamos a hacer la aplicación. Vamos a aplicar la guía. El profesor va a explicar con dibujos las escenas favoritas del cuento a través de cartulinas y compartir las creaciones en el aula. Para tercero, vamos a observar y reflexionar acerca de la escena del cuento. Dibujar escenas y escribir lo que representa. Para cuarto, vamos a crear una versión propia, escrita, sobre una historia de aceptación con nuevos personajes. Esto lo va a hacer el estudiante, va a utilizar su imaginación, su creatividad. Y como la actividad de cierre, en los 10 minutos que nos quedan, cada estudiante escribe en una tira de papel una frase que corresponda a la del cuento. Luego lo van a pegar en una tira de cartulina grande que diga las enseñanzas de Pinocho. Esto lo vamos a hacer para los 3 grados, segundo, tercero y cuarto, de acuerdo a complejidad, como los más chiquitos escribirán algo breve, y los más grandes, ahí luego tercero y los más grandes de cuarto, escribirán una frase más larga. La técnica e instrumento de evaluación tenemos dos. La observación, que yo voy a observar a cada uno de los, se va a observar a cada uno de los estudiantes, cómo se va desarrollando en clase, y el instrumento es una lista de cotejo. De esa manera se va a evaluar. Tenemos un estudiante con necesidades especiales específicas, que es el estudiante de tercer grado de básico elemental con trastornos de Asperger autista, TA grado 2. Es una estudiante, la estudiante Carmen Domínguez Suárez, es una estudiante muy inteligente con gran capacidad de razonamiento lógico y memoria. Tiene una sensibilidad sensorial moderada que puede afectar a la concentración en ambientes ruidosos. La dificultad de la interacción social es que puede preferir trabajar sola o con normas claras del equipo. En la adaptación curricular que le hacemos a este estudiante con trastorno de aspecto autista, TDA grado 2, es que la adaptación en el aula es que se le ubicación de estrategia es que se la siente en un lugar sin distracciones visuales ni ruidos excesivos. También le creamos horarios, rutinas. Va a necesitar una agenda visual donde escriba toda la actividad que ella va haciendo día a día. Un espacio regular de social donde le permite pausas cortas si muestra signos de sobrecarga sensorial. Tenemos estrategias de enseñanza, es donde se le va a relacionar los temas con lo que le apasiona, como son los patrones, los números numéricos, cálculos, etc. Se va a utilizar gráficos, esquemas, y la explicación secuencial es que se va a hacer desglosada de cada procedimiento matemático.
Este estudiante disfruta el trabajo independiente, pero no necesita confirmación. Hay que evitar interacción coactiva en grandes grupos y asignándole un rol específico en la actividad. Asimismo, técnicas de observación y el instrumento de lista de cotejo. Tenemos el anexo, la lista de cotejo para básica elemental para todos los estudiantes. Marcamos con sí un visto y con no una X, según corresponde al caso. Primero le vamos a decir que debe dibujar 2 escenas favoritas del cuento. Vamos a ver si el estudiante cumple. El estudiante elige correctamente 2 escenas. Marcamos sí, si cumplió, y no cuando no. Las escenas están claramente dibujadas y son comprensibles. De esa manera vamos a evaluar a cada estudiante. Si utilizó los colores de manera creativa y adecuada. Si coloreó un dibujo respetando el espacio sin salirse de la línea. 2. Compartir sus creaciones en la clase. El estudiante presentó sus dibujos de manera clara y ordenada. Vemos también que se observa y reflexiona sobre las escenas del cuento. El estudiante observa atentamente la escena seleccionada, reflexiona sobre todo lo que está en la escena. 4. Que crea su propia versión sobre la historia de aceptación. El estudiante debe de inventar una historia con sus propios personajes. La historia tiene que tener un inicio, un desarrollo y un final, de acuerdo a lo que se explicó en clase. La historia refleja correctamente el tema de aceptación. Y por último, 5, compartir las historias en clase. El estudiante debe leer o narrar la historia. Y la historia fue presentada de manera creativa e interesante. También tenemos una lista de cotejo para el estudiante con necesidades especiales. Asimismo, se marca un visto cuando es sí, se marca un no o una X. Los criterios de evaluar son los siguientes. Mantiene atención en la escena. Le vamos a poner imágenes con colores vivos de 1 a 2 minutos. Vamos a ver si lo cumple o no lo cumple. Identifica al menos un elemento de la escena, como son los personajes, objetos, etc. Responde a las preguntas sencillas de la escena. Reconoce la imagen completa del rompecabezas indicado. Manipula las piezas de rompecabezas con cuidado y con seguridad. Identifica correctamente las piezas que corresponden al borde. Arma al menos el 50% del rompecabezas, sin ayuda. Completa el rompecabezas seguido del modelo. Esta es una lista de cotejo para el estudiante con necesidades especiales. Las observaciones generales de la docente, sobre todo con el estudiante con necesidades especiales. Primero, que su capacidad, la recomendación sería que la capacidad para organizar los problemas visuales es notable y que se le ayuda a resolver de forma estructurada, que es autónoma en resolver la resolución de ejercicio y tiene una gran capacidad de autocorrección. Áreas que mejorar. Entre ellas tenemos que presenta dificultades para verbalizar sus propios procesos matemáticos, lo que puede trabajarse con reflexiones en voz alta o apoyarse con gráficos. Le genera ansiedad compartir su trabajo con otros compañeros. Y por lo que se recomienda una introducción progresiva del trabajo colaborativo. Recomendaciones: utilizar tarjetas de referencias visuales con la jerarquía de operaciones para reducir sus errores de cálculo. E incluir desafíos matemáticos personalizados para potenciar su interés y habilidades. Estas son las recomendaciones, las observaciones generales del docente. Eso es todo. Esa ha sido toda la participación de la planificación microcurricular de la escuela multigrado. Les agradezco, espero que les sirva y lo pongan en práctica. Gracias.